Y hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Aragón, instituciones como la Fundación DEFA o la ONCE trabajan por la integración social y laboral de personas que padecen algún tipo de minusvalía. Miriam y Román, a los que les presentamos a continuación, son dos ejemplos de ello. Aún falta para que amanezca, pero la jornada ya ha comenzado hace un buen rato para Miriam. Como cada día llega a la oficina de la Fundación DEFA, donde trabaja como abogada. Aquí, nos dice, no existen las barreras, tampoco en sus relaciones sociales. Lo que todavía falta por derribar, asegura, son las físicas. No me he topado con grandes problemas en mi vida, siempre me he movido en círculos muy normalizados, tengo mis amigos del instituto, mis amigos del pueblo, mis amigos de la universidad. Yo creo que para mí, en general, las mayores dificultades que me he podido encontrar son las de movilidad, sobre todo a la hora de moverte en el transporte público. Sí que creo que es muy importante las dificultades que hay. Vale, venga, 3. 4 años lleva Román en la selección nacional de golbol. Junto a su entrenador personal prepara el torneo en el que se jugará su presencia en los Juegos Paralímpicos de Brasil. Un duro entrenamiento que compatibiliza con la carrera de Derecho y desde hace 15 días con su trabajo en la ONCE. Todo en mi vida es todo un esfuerzo constante, ¿vale? Es una superación. Y ahora mi objetivo es participar en unas Paralimpiadas. Eso a nivel deportivo. A nivel educativo, pues empecé en preescolar como todos los niños de España, y ahora mi objetivo es ser universitario y tener un trabajo en el que me pueda realizar. Eso en el trabajo y en el tema social, y así es constantemente. O sea, es toda una evolución. En esa evolución le acompaña Kimber, una perra guía que le ha hecho, nos cuenta, todavía más autónomo. Ambos terminan aquí su larga jornada. Pues ahí tiene. Mucha suerte. Quieren ser visibles porque pueden hacer mucho aportando sus otras capacidades, y también porque tanto ellos como sus familias necesitan una ayuda social extra para poder integrarse, avanzar o simplemente para tener algunas de sus necesidades básicas cubiertas. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Es un buen momento para saber cómo vive este colectivo y qué les preocupa hoy. Se calcula que el 15% de la población española tiene algún tipo de discapacidad. Discapacidad física o intelectual. Así que hoy hablamos con colectivos y federaciones que agrupan a ambas, la Fundación DEFA y también FEAPS Aragón. Sus representantes ya nos acompañan en este plató junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, feliz miércoles. Feliz miércoles. Muy buenos días y feliz miércoles también a todos ustedes. El lema de este año, de esta jornada de reflexión, es el desarrollo sostenible, la promesa de la tecnología. Con él, Naciones Unidas persigue que todas las personas tengan acceso a la tecnología y a los estándares de vida más elevados que ella permite. Pero para llegar a ese punto seguramente hay posiblemente otras muchas barreras que superar, y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, de la realidad y de los retos. Lo vamos a hacer con FEAPS, la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual. Ramón Rollo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias porque vienes desde Teruel, ¿no? Sí, eso es. O sea, hoy el día ha Teruel. comenzado pronto, entonces. Muy pronto, aún no había amanecido, pero bueno, ahora se viene mejor. Y saludamos también a la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón, DEFA, Javier Guiún. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con qué término nos quedamos? ¿Con disminuidos, con discapacitados, con personas con otras capacidades? Es un poco siempre el debate que tenemos. Los periodistas por lo menos, ¿no? Efectivamente, el término en sí, disminuidos físicos o intelectuales, engloba pues un término tal vez algo peyorativo, diversidad de discapacidades, diversidad funcional, otras capacidades. Bueno, ahí estamos viendo a ver en qué queda todo esto. Desde FEAP se apuesta por algo a la hora de definir, calificar o poner un nombre a estas personas con otras capacidades que hemos querido llamar nosotros. Efectivamente, desde FEAPS hacemos mucho hincapié en personas con discapacidad, pero sobre todo poner delante la palabra personas. Lo demás es un añadido, de modo que lo que hacemos hincapié es lo importante es la persona se puede desarrollar y esa discapacidad no es permanente, es algo transitorio que con una serie de apoyos puede mejorar, muy poco a poco, pero puede mejorar. Entonces sí que se ha hecho
bueno, se le da tanta relevancia que incluso el nombre de FEAPS se está pensando en cambiar, en modificarlo a nivel nacional. Todavía no se sabe el nombre, no lo puedo decir, pero porque os hagáis una idea, se está haciendo mucho hincapié en la palabra personas con. Este año esta jornada de la discapacidad se centra en las nuevas tecnologías, pero imagino que hasta llegar ese momento, y como decíamos también anteriormente, hay muchas situaciones que superar, ¿no? Muchos retos todavía pendientes del pasado. Sí, pero de todas formas, a ver, tenemos que apoyarnos en las nuevas tecnologías, no nos podemos quedar, tenemos que coger o hacer lo que nos falta, llegar a necesidades que no están cubiertas. Por ejemplo, en Aragón tenemos una zona rural inmensa que todavía tenemos que llegar, pero por eso no tenemos que olvidar que las nuevas tecnologías son un apoyo importante. Pues, por ejemplo, un localizador, cuando una persona se pierde y saber dónde está, pues evitaría incluso algún fallecimiento. Entonces, bueno, yo diría que no hay que dejar lo que no está hecho, hay que trabajar en ello, pero también nos tenemos que aprovechar de lo nuevo que viene. También desde DEFA se suman al carro de las nuevas tecnologías y ponen sobre la mesa la situación a lo mejor más preocupante en el mundo rural, en una comunidad que es muy dispersa y es muy rural, ¿no? En un porcentaje muy alto. Efectivamente, lo que es Aragón, Zaragoza engloba el 50% de la población, tenemos una densidad geográfica de 27 habitantes por kilómetro cuadrado y el mundo rural es siempre el gran olvidado. Tal es así que sobre todo en el caso de la discapacidad física, en muchos de los casos tienen que inmigrar a sitios donde se puedan mover. Para nuestro colectivo la accesibilidad es crucial, o sea, nos pueden poner los mejores servicios asistenciales, sanitarios o de educación, que si no nos dejan llegar e incluso acceder a las instalaciones es crucial. Y en el mundo rural esos son los grandes perjudicados. Luego hablaremos de la respuesta de la administración, pero ¿cuál es la respuesta social? ¿La sociedad acepta ahora mejor que antes a estas personas que tienen otras capacidades? Por supuesto. ¿Va incluso por delante a la respuesta de la administración? Por supuesto. Por supuesto que la sociedad haya dado un paso muy importante, se ha sensibilizado. Tenemos que remontarnos a la época preconstitucional, o sea, hace 30, 40 años, en los cuales prácticamente las personas con discapacidad estaban excluidas por la propia sociedad e incluso a veces por la propia familia. No se les dejaba salir de casa. Hoy en día es una figura muy habitual ver por cualquier paseo una persona con bastones, con ayudas técnicas, con silla de ruedas o personas con discapacidad intelectual como una cosa más, un ciudadano. En eso la sociedad ha progresado bastante más que la propia administración. Yo me imagino que en la respuesta social para los discapacitados intelectuales todavía se habrá notado más la diferencia, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Javier. Ha habido un cambio muy, muy importante, la sociedad va por delante. Nos encontramos todavía algún caso pues de vecinos que no conocían a la persona con discapacidad porque estaba cerrada en casa, pero es algo anecdótico, Ahora mismo estamos en la sociedad, participamos de la comunidad, se nos respeta más y bueno, esta parte de integración la estamos consiguiendo. Y esto ha sido, pues sí, en 30 o 40 años ha cambiado muchísimo y para mejor, para bien. Ramón, a pesar de todo, ¿cuáles son los principales retos que se ponen sobre la mesa y las principales deudas? Deudas de la sociedad y, por tanto, también deudas de la administración. Nosotros, como objetivos que tenemos ahora mismo, sería llegar a todos los puntos de la provincia. Bueno, yo vengo de Teruel, como os comentaba antes. Estamos intentando llegar, pues, a través de centros en todas las comarcas, al último rincón. Eso todavía es muy, muy difícil, a veces imposible. Luego, por otro lado, una problemática que tenemos es que tienen nuestras familias es qué pasará de nosotros o qué pasará de nuestros hijos cuando nosotros faltemos. Eso es algo que todo padre o toda familia tiene en la cabeza. Les tenemos que seguir dando respuesta. Todavía faltan plazas de residencia. Y luego, pues, seguir trabajando en temas laborales. Al final estamos en un mal momento, pero sabemos que el trabajo es lo que más normaliza, lo que más integra, y tenemos que seguir esa línea. Entonces, la discapacidad intelectual, enfermedad mental también, pero bueno, discapacidad intelectual, que es el caso que yo trabajo, es un colectivo que tiene muchas dificultades, pues, para entrar en empresa ordinaria, por supuesto, incluso para centro especial de empleo. Javier Riu, la integración real pasa también por una integración laboral, ¿no? Voy a dar un dato que conocíamos ayer. En Aragón se contrató a 1.747 discapacitados durante los 10 primeros meses del año.
No sé si es mucho, si es poco, si se mejora. Las cifras, cuando oyes la cifra absoluta o la cifra relativa, depende cómo lo presentes, pues parece que sea importante. Pero hay un hecho que es diferenciador, y es que de las personas que están en Aragón en edad laboral, solamente trabaja 1 de cada 3. En nuestro colectivo sabemos que llegar a trabajar en unos ratios que pueden ser pues de 90 y tantos % como la ciudadanía convencional es muy complicado, porque hay algunas personas que tienen muchas dificultades o unas capacidades bastante mermadas, pero sí que entendemos que al menos un 50% de esos que están en edad laboral deberían tener acceso al trabajo. Al trabajo en condiciones habituales, normales, cotidianas, aunque sí que es cierto que hay allí unos centros especiales de empleo que son los que absorben, ¿no?, más personas con otras capacidades. Efectivamente, de las dos modalidades que hay habituales de trabajo, es el trabajo ordinario o la función pública. En las personas con discapacidad además aparece lo que es el empleo protegido. ¿Cuál es la labor que hemos venido desarrollando en estos años y que tenemos que seguir? Porque, como decía, las cifras de no productividad son muy altas. Es trabajar para que la gente emplear los centros especiales de empleo como un paso puente para la integración en la ordinaria. Cada día, pues, la ordinaria se va sensibilizando, incorporamos poquito a poco, vamos incorporando personas, y eso requiere también una sensibilización de los propios empresarios, de que puedan aprovechar nuestras capacidades. Y además, por supuesto, que hay ayudas de la administración muy importantes para esos empresarios, de las cuales se tienen que poder aprovechar, porque la idea es llegar a conseguir que al menos el 50% esté activo. Hay que recordar que también hay una norma que invita a las empresas de más de 50 trabajadores que tengan al menos un 2% de personas con algún tipo de discapacidad, y a la administración ese porcentaje subiría al 5%. ¿Eso se cumple? En función pública, en el último tiempo, la verdad que ha habido un movimiento importante de plazas reservadas para personas con discapacidad. En la empresa, ahí lo que reclamamos de la administración es que se cumpla, que Inspección de Trabajo controle que esto se va haciendo, e incluso me consta que hay inspección, hace visitas, pero no sirve el decir, no, es que yo soy una gran empresa, soy del sector siderúrgico, soy papelera, soy cementera, soy una gran empresa muy grande y no hay capacidad. Eso nosotros hemos hecho muchos estudios y sabemos que dentro de esas grandes empresas muy productivas que son industrias pesadas, siempre hay puestos de atención telefónica, de básculas, en administración, recepción o incluso técnicos titulados, que hoy en día se van formando personal con discapacidad técnicamente en carreras superiores y que se pueden incorporar. El empresario aquí lo que tiene que perder es el miedo, probar, y además, como decía antes, de esas subvenciones de incorporar al mercado laboral personas con discapacidad, resarcirse de ellas. Posiblemente ese paso previo, como decíamos, en los centros especiales de empleo, con los que ustedes están siempre en un permanente ahí, ¿no? Porque no se sabe qué va a pasar con las ayudas, con la financiación para que puedan seguir trabajando. De hecho, hace pocos días, ¿no?, también se vio la reacción por parte del Gobierno de Aragón al incorporar una partida no prevista para los próximos presupuestos de la comunidad. Efectivamente, hará alrededor de 15 días se aprobó las ayudas de 1.400.000 en dos partidas, una partida de 700.000 que estaba como partida presupuestaria y otra como una ayuda especial. Esto parece que 1.400.000 es una cifra importante, de hecho lo es, pero eso al final lo que redunda es no llega en unos 1.200 euros por trabajador y año, que es una ayuda que es insignificante, pero sí que a las entidades nos ayuda. Y eso que, como muy bien decías, tenemos que estar hasta final de año esperando a ver si va a tener que pedir la línea de crédito, el crédito, para poder continuar, porque en muchos de los casos esa cuantía, por pequeña que sea, es lo que ayuda a dejar la cuenta de resultados a cero o menos negativa de lo que se preveía. Bueno, estamos hablando del mundo laboral en este colectivo de la discapacidad. Para llegar al mundo laboral hay que formarse. Nos vamos a acercar ahora en directo por un colegio de la capital aragonesa, es el Colegio Alborada, porque desde ahí también quieren compartir sus capacidades con una jornada especial, con actos programados, pero también mostrándonos, Rebeca Vidal, muy buenos días, cómo es el día a día en la educación y en el aprendizaje también.
Buenos días, y ese día a día principalmente se centra aquí en ofrecer una educación a estos chavales para que luego puedan desenvolverse en la sociedad. Y precisamente en este Colegio de Educación Especial Alborada, en Zaragoza, se han llevado a cabo diferentes métodos educativos. Su director es Pedro Peguero. Buenos días. Buenos días. Además de esos métodos educativos, uno de la última generación es el acceso a las tecnologías. Por supuesto, la tecnología es un elemento clave para poder ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de expresarse con normalidad en la sociedad en la que viven. La tecnología en sí misma permite centrarse en la utilidad, en los aspectos más sociales de su propia implementación. Sí. Incluso decía antes escribir con la propia rodilla. Por supuesto, sí, sí. Personas que, afectadas, por ejemplo, por una parálisis cerebral infantil, están postrados en una silla de ruedas y tienen movimiento controlado en una rodilla, con un sencillo elemento les permite, a través de un sintetizador de voz, expresar sus necesidades, sus emociones y sus creencias. Otro de los métodos que en este colegio se ha puesto en marcha es el de convertir las palabras en pictogramas, que además ha sido todo un éxito. Claro, la imagen es un elemento fundamental, sobre todo para aquellas personas que están privadas de comunicación verbal. Entonces, estos programas que se han desarrollado necesitan de iconos para poder desarrollarse. Fue labor de este centro como pionero, en primer lugar, y desde luego con el apoyo del Gobierno de Aragón, en virtud del cual se creó un banco de pictogramas que además son de libre acceso para aquellas personas y profesionales que lo necesiten. Fundamental también es la labor que aquí realizan los docentes en este centro. Pues claro, ¿qué voy a decir yo de los docentes, no? Evidentemente, sin el trabajo docente, pues sería impensable el desarrollo y la guía de estas personas para su integración en la sociedad, que es el fin último que perseguimos, claro. Muy bien, muchas gracias. Pues esos docentes precisamente se encargan en este colegio, en el que hay 100 alumnos, de accederle a la sociedad y de proporcionar esas herramientas para que no solo se integren, sino para que también las personas con discapacidad nos ofrezcan sus otras capacidades. Muchas gracias, Rebeca. Ramón, me imagino que se necesitarían muchos centros, ¿no?, como este, distribuidos en toda la comunidad autónoma. Hombre, alguno más de los que hay sí, y lo que pasa es que entiendo también que hay que jugar con, o por lo menos nosotros jugamos con cercanía del servicio al usuario y viabilidad del servicio. Pero bueno, tenemos que ir avanzando. Es verdad que estos años están siendo malos, pero bueno, espero que poco a poco sí que vaya llegando las nuevas tecnologías a todos los puntos. Bueno, vamos a hablar ahora de dos leyes. Una ley que cumple un año, que es la nueva ley de la discapacidad. En noviembre del pasado año era cuando se refundía una serie de textos legales que ya estaban sobre la mesa. Y otra ley, que es la ley de la dependencia. Empezamos por la primera de ellas. ¿Se ha notado la puesta en marcha de esa nueva ley de la discapacidad en este primer año de vida? Muy poco. Es verdad también que nos hemos centrado mucho más en lo que es la crisis, en lo que es en el día a día de los centros, pero sí que puedo señalar que en la vida del centro y en este mismo día a día no lo hemos notado. Vamos, no se ha notado mucho. ¿La crisis es más crisis para las personas con discapacidad? Sí, nuestros colectivos siempre hemos sido muy austeros. Quizás gracias a eso estemos sobrellevando el tema, pero bueno, hay que pensar que en el 2008, por ejemplo, a nosotros las máquinas, el trabajo que hacíamos para otras empresas, dejamos de hacer ese trabajo, incluso máquinas que hacíamos se las llevaron, de modo que cada día casi nos tenemos que reinventar, ¿no?, y pensar qué ocupación le damos, por ejemplo, en centro ocupacional. Y eso resulta duro para todos, pues para la entidad, para los usuarios y también para los trabajadores. Los trabajadores tener que pensar cada día qué es lo que tienen que hacer, no tener una ocupación, no tener un trabajo, pues a veces nos lleva a pensar más en esto que lo que es la ley, que realmente la hemos notado poco. También desde FEAPS, por tanto, se quiere incidir mucho, ¿no?, en lo que es el trabajo como la auténtica inserción social. Sí. Nosotros trabajamos lo que son habilidades adaptativas en general, pero dentro de estas habilidades adaptativas le damos muchísima importancia a la parte laboral y a la parte ocupacional. Después del colegio pasan a los centros ocupacionales, centros de día o centros especiales de empleo. Si es centro especial de empleo, bueno, pues es un trabajador más, pero intentamos que en el centro ocupacional y en el centro de día los usuarios que vienen se sientan como trabajadores y vean que vienen a realizar un trabajo como cualquier otro ciudadano, y de hecho por lo que hacen pues reciben una pequeña beca. Javier Guiú, ¿se nota o no se nota esa nueva norma? Yo aquí sería incluso más drástico que mi compañero Ramón. Una ley que es capaz de derogar
la LISMI, que viene del 82, la ley Ondau, que viene del 2003, que incluso la normativa vigente del 2007 de la propia ley Ondau, que es capaz de derogar esas normativas, lo que no puede ser es que al año de aplicación, y me imagino que como el año que viene es año electoral, continuaremos en las mismas, y el siguiente, porque será postelectoral, continuaremos en las mismas, siga todavía con el reglamento de la antigua LISMI del 85. O sea, que es imposible que hayamos notado nada, porque la ley sí que ha cambiado. Y además, como muy bien decías, al amparo de la Convención de Nacidas, en la cual se ha adaptado, con esas dos leyes derogadas, en el texto refundido se ha intentado adaptar a la Convención de Naciones Unidas. Pero claro, el reglamento sigue siendo el que estaba en el 85. O sea, que no hemos podido notar nada. Y la otra ley a la que hacíamos referencia, la ley de la dependencia. Fundamental, bueno, ¿no? Seguramente para este colectivo, igual que para otros muchos. Sí, sobre el de mayores y para nuestro colectivo. La ley de la dependencia nació con el inicio de la crisis, final del 2006, entra en vigor el 1 de enero del 2007, y en la cual nosotros habíamos puesto muchas ilusiones. Yo creo que todo el mundo, incluido administración, pensábamos pues que aunque era incipiente, que no estaba madurada, estábamos en la ilusión de que poco a poco con ella se lograrían esos objetivos sociales del colectivo. Pero la ley de la dependencia no se queda ahí. Tiene un primer apellido que es el de la promoción de la autonomía personal. Y ahí es donde desde luego, está totalmente olvidada. En nuestro colectivo, la discapacidad física, es muy importante la rehabilitación. Es muy importante anteponerse a los problemas de tal manera que aligeren esa disfuncionalidad, o cuando menos no vaya más. Todo eso, lo que es la rehabilitación, por efecto de la crisis, se ha quedado paralizado. O sea, incluso las citas de revisiones se han duplicado en el tiempo, y en otro aspecto, en los niños, en la atención postemprana, nosotros entendíamos que del 2007 a esta parte la atención postemprana, es decir, a partir de los 6 años, se pondría en marcha. Hoy en día, cuando un niño cumple 6 años, al día siguiente, esté curado o no esté curado, o esté a mitad de tratamiento, se le suspende las actividades para lograr que se incorpore. La ley de la dependencia, Ramón, que quiero imaginar que sería un elemento tranquilizador, ¿no?, para esa reflexión que hacía hace unos minutos, el miedo que tienen muchos padres de qué será de los hijos cuando se queden solos. Efectivamente, desde FEAPS se luchó mucho por entrar en esta ley, de hecho ley de la autonomía, más que, pero se conoce como la dependencia. Se luchó muchísimo por entrar, y luego, bueno, pues estamos decepcionados porque para nosotros es impensable que una persona con discapacidad intelectual no se le considere dependiente. Una persona con discapacidad intelectual, por definición, difícilmente puede vivir sola sin unos apoyos, y en cambio tenemos usuarios, tenemos personas con discapacidad que no son ni siquiera grado 1. A nosotros nos parece impensable. Luego, el desarrollo de la ley, pues pusimos muchísimas esperanzas en esta ley. Lo que vimos en principio es que se dirigía más a prestaciones económicas que a prestaciones de servicios, que es lo que a nosotros nos hubiera gustado, y que en este momento hubiera creado muchísimos puestos de trabajo. Bueno, y ahora mismo nos estamos encontrando con que pues este baremo, que estaba pensado para personas, sobre todo para tercera edad, y sí que se adaptó para nuestro colectivo, pero no suficiente, pues que se vuelve a valorar a personas con discapacidad, e incluso están por debajo de lo que se le valoró en un principio, con la reclamación económica que supone a la familia, y es algo que no acabamos de ver. La verdad es que para nosotros es una ley que habíamos puesto, muchísimas esperanzas a nivel nacional, que luchamos por estar ahí, porque se nos considerara la discapacidad intelectual, pudiéramos entrar dentro, y luego, ahora mismo, si pudiéramos, yo casi os diría que preferiríamos seguir siendo solamente minusválidos, discapacitados intelectuales, y que no nos afectara esta ley, porque os hagáis una idea. El mundo de la discapacidad, que como ven ustedes está lleno de perfiles, aquí únicamente hemos querido poner sobre la mesa unos cuantos de ellos, y ponemos también sobre la mesa un compromiso que no esperaremos a que pase un año para seguir hablando de estas cuestiones de la discapacidad. Javier Guiú, director general de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, DEFA, gracias por habernos acompañado, buenos días. Vosotros. Y Ramón Rollo, miembro de la Junta Directiva de FAEPS, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.